Unidos ya ha anunciado que no va a reconocer los resultados del referéndum de Crimea. Es más, el secretario de Estado, John Kerry, subrayó que a partir de este jueves entran en vigor sanciones contra aquellos que representan una amenaza a la soberanía ucraniana. Nuestro corresponsal, Nicolás Sánchez O'Donovan, nos resume las reacciones internacionales sobre la crisis en Ucrania y lo hace como siempre en directo. Hola Nico, ha habido opiniones contrarias respecto al deseo de Crimea de convocar un referéndum. Cuéntanos de cuáles se trata, cuáles son estas posiciones. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que hemos visto lo que sucede en Crimea, lo que sucede en Ucrania gracias a nuestros corresponsales, pero todo eso obviamente tiene una reacción internacional y ha sido una reacción inmediata por parte de los Estados Unidos a ese anuncio por parte del Parlamento de Crimea de celebrar un referéndum el día 16 para determinar su futuro, ¿no? El presidente Barack Obama dejó muy claro que su país no reconoce la legitimidad de ese proceso, de ese referéndum convocado por el Parlamento de la región. Obama y su gobierno, recordemos, pues afirman que la decisión debe recaer en todo caso en el gobierno de Kiev y afirman que el referéndum va en contra, uno, de la ley internacional y dos, que está fuera de la Constitución ucraniana. Por su parte, la Unión Europea también rechaza por considerarlo ilegal ese referéndum y así lo expresaron diferentes mandatarios en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas. Sin embargo, por su parte, el líder de Crimea afirma no entender por qué desde Estados Unidos y desde Europa cuestionan el derecho de su pueblo a decidir cuál será su propio futuro. Escuchemos las palabras de Sergei Aksyonov. Nosotros mismos aquí hemos tomado una decisión. No nos metemos en los asuntos internos de Estados Unidos cuando, por ejemplo, un Estado entero reúne firmas para independizarse del país. ¿Por qué a nosotros nos indican qué es lo que debemos hacer? Además, no hay ninguna intervención rusa aquí. Vemos que la información que dan es incorrecta. La prensa occidental no habla de numerosos asesinatos, de la violencia en el oeste del país. Desde luego, aquí, donde está todo tranquilo, hablan de una intervención. Por lo tanto, vemos como mientras Estados Unidos se muestra muy reacio, ¿no?, a aceptar ese referéndum, en Crimea tienen pues muy claro que son ellos mismos los que tienen que decidir si quieren permanecer en Ucrania o, por otro lado, solicitar formar parte de Rusia. Nico, John Kerry hablaba de la introducción de sanciones, de esa, establecimiento de este tipo de multas contra aquellos que atenten contra la autoridad que ahora mismo, preside Ucrania. Dice que tiene el respaldo de todos sus socios, pero en Europa no parece que sea esto lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos. Pues tú lo explicabas muy bien. La verdad es que Estados Unidos ha decidido imponer sanciones económicas y restricciones de visados a ciudadanos tanto de Rusia como de la propia Crimea que sean una amenaza a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania. Así explicaba el texto, ¿no? Y es que Barack Obama pues ha firmado una orden que autoriza esas sanciones contra individuos y entidades responsables de las actividades que socaven los procesos democráticos o institucionales en Ucrania. La parte rusa ya ha reaccionado. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo pues que la intención de Estados Unidos de imponer esas sanciones contra Rusia es una amenaza contraproducente. Escuchemos ahora las palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Le dije a John Kerry que con las amenazas de sanciones a Rusia solo logran aumentar la tensión. Él me respondió que aún no existe ninguna lista de ciudadanos a quienes sancionarían, que solo hay la orden de emitirlas. Pero esto no cambia el asunto. Son amenazas, igual que lo fue la decisión de detener los preparativos para la cumbre del G8 y de suspender la cooperación con la OTAN. Con las amenazas de sanciones no hay manera de trabajar honestamente. Lavrov comentaba esta decisión de Estados Unidos desde Roma, donde volvía a encontrarse, entre otros, con el secretario de Estado norteamericano, con John Kerry. Ya lo hicieron en la jornada del miércoles en París, recordemos una jornada maratoniana a nivel diplomático. Pero preguntado por el apoyo de estas sanciones, tanto Kerry como el propio Obama en Washington, pues se apresuraron a dar un mensaje de unidad, ¿no?, a decir que sus socios europeos estaban en la misma línea que ellos, algo que no concuerda del todo
con las medidas tomadas por la Unión Europea mucho más tibias, y es que pues no hay que olvidar, ¿no?, que la importancia de las relaciones económicas entre el viejo continente y Rusia pues es muy importante para varios países europeos, como por ejemplo Finlandia o sobre todo Alemania. Precisamente Alemania podría jugar un rol muy importante a partir de ahora en esos movimientos diplomáticos que pueden llevarse a cabo en los próximos días, unos movimientos que parece se han frenado algo, se han estancado algo entre el propio Kerry y entre el propio Lavrov. Para terminar, con el tema de las sanciones, como decíamos, no iban solo dirigidas a ciertos ciudadanos rusos, ¿no? Hemos conocido, por ejemplo, que el Reino Unido ya ha hecho pública una lista con ciudadanos ucranianos, en su mayoría pues exfuncionarios, hombres de negocios, a los que se le aplicarían sanciones, como por ejemplo la congelación de activos o la denegación de visados. Por lo tanto, lío diplomático a la vista, y esto solo acaba de empezar, Javi. Bueno, pues primer capítulo que parece que va a tener bastante continuación. Gracias, Nico, por este último informe.